Bienvenido, es un gusto, un placer tenerte aquí en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Hoy, por gracia de Dios, estamos en el tema 7, titulado Los Evangelios, de este ciclo Introducción a la Biblia. Los evangelios narran los episodios más significativos de la vida de Jesús y sus enseñanzas. Antes de continuar, te invito a que le des like, a que te suscribas y a que compartas y a que juntos sigamos evangelizando. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Hasta aquí el versículo 4 del Evangelio de Lucas. Otros textos que puedes checar: Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 40 al 42, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 36, y Filipenses, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Primer punto: los evangelios escritos más importantes de la Biblia. Jesús no escribió nada, ni tampoco sus discípulos tomaron dictado de lo que dijo o hizo. La vida y obra de Jesús quedó asentada en los evangelios. ¿Qué quiere decir evangelio? En griego quiere decir la buena nueva. Marcos capítulo 1, verso 1. Para los primeros cristianos, la cercanía del reino de Dios y la resurrección de Jesús fueron una gran noticia que transformó sus vidas. Estos libros primeramente fueron relatos orales surgidos después de la resurrección que los primeros cristianos se transmitieron. Posteriormente se escribieron en diversos tiempos y lugares. Por eso encontramos 4 evangelistas. Dei Verbum, numeral 19. Estos libros ocupan un lugar primordial en la Biblia. Dei Verbum, numeral 18, dice: puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. Punto número 2. Los evangelios sinópticos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? La palabra que deriva del vocablo sinopsis, que quiere decir mirada de conjunto. Al mirar en conjunto los tres, encontramos la similitud. Hay variantes en su enfoque, pero la mayoría de los acontecimientos son los mismos. Conocer los destinatarios, el contexto y las intenciones de cada evangelista nos ayudará a comprender su mensaje. Punto número 3. Evangelio de Marcos. Marcos escribió entre los años 60 al 70 después de Cristo para paganos convertidos al cristianismo. Por eso contiene explicaciones de tradiciones judías. Marcos capítulo 7, verso 3. La tradición afirma que fue escrito por Marcos, discípulo de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Y compañero de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 12.
Su evangelio es el más breve de todos. Plantea dos temas centrales. La identidad de Jesús. Al inicio presenta el origen y fundamento de una alegre noticia, la de Jesús, Mesías e hijos de Dios. Marcos capítulo 1, verso 1. Posteriormente revela poco a poco la persona de Jesús a partir de la pregunta: ¿y según ustedes, quién soy yo? Marcos capítulo 8, verso 29. La respuesta que se hace esperar termina con la confesión del oficial romano: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos capítulo 15, verso 39. El segundo tema que plantea Marcos es el discipulado. Es el ambiente privilegiado donde se revela la identidad de Jesús. Los discípulos aparecen como un grupo llamado y elegido por Jesús para acompañarlo y ser enviado a predicar. Marcos capítulo 3, verso 14. Punto número 4. Marcos, Evangelio del catecúmeno. El Evangelio de San Marcos es una catequesis, un manual básico para los catecúmenos, es decir, aquellos miembros de la comunidad que comenzaban a formarse para ser bautizados y ser integrados al grupo de los cristianos. Punto número 5. El Evangelio de Mateo. Mateo escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo para judíos convertidos al cristianismo. Debido a esto encontramos referencias constantes al Antiguo Testamento para convencer a los judíos que con Jesús, Hijo de Dios, ha llegado la nueva y definitiva alianza. Mateo capítulo 26, verso 29. Para Mateo, el nuevo Israel es la iglesia, portadora del reino de Dios, y lo explica por medio de las parábolas. Este evangelio se estructura de la siguiente forma: presentación del Mesías. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 4 y 16. Jesús es más que el Mesías, es el Hijo de Dios. Invitación a Israel para que se convierta al reino y el rechazo de la invitación. Mateo capítulo 4, versículo 17 al capítulo 16, verso 20. Invitación a los discípulos. Jesús los instruye sobre el sentido de su pasión. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28, al capítulo 28, verso 20. Y las exigencias para ser discípulo termina con el rechazo de su pueblo y la convocación de un nuevo Israel, la iglesia. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Punto número 6. Mateo, Evangelio del catequista. El Evangelio de Mateo se le conoce como el Evangelio del catequista porque presenta un material amplio y bien ordenado acerca de las enseñanzas de Jesús. Es la instrucción para quienes ya habían recorrido la etapa del catecumenado y quieren vivir el bautismo en la comunidad. Para ellos, San Mateo presenta una serie ordenada de palabras y hechos que iluminan el camino del cristiano en la iglesia. Destacan en su estructura los 5 grandes discursos. Número 1, Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, verso 7. Sermón misional, Mateo capítulo 10. Discurso en parábolas, Mateo capítulo 13. Reglas de la comunidad iglesia, Mateo capítulo 18. Discurso sobre el fin, Mateo capítulo 24 y 25.
Punto número 7. El Evangelio de Lucas. Lucas escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo. Era médico, con un estilo literario refinado, y sus destinatarios fueron cristianos griegos cultos. Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4. Para Lucas, la historia es el espacio en que Dios realiza su plan, salvar a los hombres. Lucas capítulo 1, verso 47, capítulo 2, verso 11. Por eso es una historia de salvación en 3 etapas. 1. El tiempo de la preparación. Israel. Comienza con la historia del pueblo elegido y llega hasta San Juan Bautista. 2. El centro del tiempo. Jesús como centro de la historia. En él se manifiesta plenamente la salvación de Dios. 3. El tiempo de la misión. La Iglesia. La salvación es ofrecida a todos los hombres. Este evangelio destaca la misericordia y el amor de Dios por medio de Jesús, quien sale al encuentro de los alejados, mujeres, pobres, pecadores. Punto número 8. Lucas, Evangelio del Testigo. El Evangelio de San Lucas es conocido como el Evangelio del Testigo Evangelizador. Una de las razones en que su estructura es como una formación gradual del cristiano que se inicia en el conocimiento y en la aceptación de la fe hasta ser testigo y por tanto evangelizador. Lucas enseña cómo llevar la palabra a quien no cree. Precisamente por eso Lucas sintió la necesidad de continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles para poder presentar una serie de ejemplos de catequesis y evangelización en la iglesia primitiva. Punto número 9. El Evangelio de Juan. Juan escribió alrededor del año 95 después de Cristo para griegos convertidos al cristianismo. Su obra es distinta de los sinópticos por sus características y lenguaje. Es un escrito teológico en forma de evangelio, cuya intención no es narrar, sino enseñar. Ese evangelio enfrenta discusiones sobre la divinidad y humanidad de Jesús, a las que Juan responde profundizando en el misterio de la encarnación y muerte de Jesús. Ante la tentación de huir del mundo, exhorta a sus discípulos para que afiancen su fe en Jesús y unidos salgan al mundo a dar testimonio de la verdad. El Evangelio se organiza en 2 grandes partes precedidas de un prólogo y terminadas con una conclusión. Libro de los signos. Contiene 7 hechos extraordinarios realizados por Jesús. Juan capítulo 2, verso 1 al capítulo 12, verso 50. Libro de la Pasión, Gloria. Refiere la pasión y resurrección de Jesús. Juan capítulo 13, verso 1 al capítulo 20, verso 31. Punto número 10 y último punto de nuestro tema de reflexión, los evangelios. El evangelio del cristiano maduro. El cuarto evangelio también es conocido como el evangelio del cristiano maduro, y al evangelista Juan se le conoce como el teólogo. Estas afirmaciones tienen su razón de ser. El Evangelio de Juan es una obra teológica sobre Jesús. Recoge la fe de las comunidades cristianas de finales del siglo I con toda la problemática de persecución que vivían. Para fortalecer a la comunidad, reflexiona sobre el misterio de Jesús. Hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro tema número 7, titulado Los Evangelios. Anexo las actividades individuales, las actividades grupales, la evaluación y la síntesis del tema.
Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Te invito a que le des like, a que te suscribas y a que compartas y a que juntos hagamos que la palabra de Dios sea conocida y amada. Nos escuchamos la próxima. Un abrazo. Dios te bendiga.